Buenos días, hoy les hablaré de Ramón José Sender Garcés, nacido en Chalamera de Cinca el 3 de febrero de 1901. En sus libros ha hecho que los lugares de la infancia y de la adolescencia sean claves de su sentimentalidad y de su existencia. Sender fue ante todo un periodista y un reportero, el cual adquirió su propia nombradía. La logró en el principal de los periódicos de la época, El Sol, fundado en Madrid en noviembre de 1917 y a cuya redacción se sumó en 1924. Desde la capital española ejerció de redactor de notas regionales y de crónicas tan sugestivas como las que hubo de enviar acerca del llamado Crimen de Cuenca, serie que años después proporcionaría la trama principal de su novela, El lugar del hombre, en 1939, y luego de esto titulada El lugar de un hombre, en 1958. A la vez, Sender se aproximó a los círculos intelectuales y políticos enemigos de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en el Ateneo, en las numerosas tertulias de Madrid, y conoció y fue conocido, e incluso visitó la cárcel como conspirador. Por esta razón, Sender se inclinó por los libertarios y abandonó El Sol para escribir en el diario cenetista Solidaridad Obrera de Barcelona. El éxito de Imán le puso a la cabeza de la nueva novela social, y durante el primer lustro de la década se sucedieron libros tan importantes como O.P., Siete Domingos Rojos y La Noche de 100 Cabezas. En enero de 1933 fue enviado por el periódico La Libertad y escribe un reportaje acerca de la sangrienta represión policial de la insurrección campesina de las Casas Viejas. Recoge sus trabajos en Casas Viejas en 1933 y viaja a la aldea del crimen, pero también se acercó a las posiciones políticas comunistas, convencido de la eficacia revolucionaria soviética entre el jalón inicial de Imán y la publicación de Mr. Witt en el Cantón en 1936, galardonada con el Premio Nacional de Literatura y escrita en apenas un mes. Sender se convirtió en un ejemplo de escritor comprometido y en el autor más joven del más porvenir en España, junto con García Lorca, por supuesto, tal como declaró por aquel entonces, en 1936, Pío Baroja. Sin embargo, en aquel verano, en 1936, toda España se convirtió en una gran aldea del crimen. Estalló la guerra civil y Sender ofició de protagonista y no solo como testigo en esta tragedia nacional. En escasos meses perdió a su mujer y a su hermano, antiguo alcalde de Huesca, fusilados ambos por rebeldes. Escribió por entonces obras de urgencia como Contraataque, pero también se sintió solo, fugitivo y superviviente frente al acoso de algunos jerarcas comunistas que recelaban de él. Participó pese a todo en muchos actos de propaganda republicana, logró recuperar y evacuar a sus dos hijos, Ramón y Andrea, y tras un tiempo en España decidió expatriarse a América. Comenzaba un largo exilio en la soledad, la culpa y la conciencia de ser acusado de algo que ignoraba convirtieron a Sender en Federico Sayla, el enigmático protagonista de Proverbio de la Muerte en 1939, que más adelante se titularía La Esfera en 1947, en una nueva versión ampliada. La distancia, la necesidad de la memoria, la reflexión sobre el pasado cercano y la obsesión por la violencia propiciaron por la invención de novelas fundamentales a la literatura española del siglo XX. Él fue español de ambos mundos, el americano de cada día y el español de su recuerdo. Con ello, sobrevivía como profesor de literatura española, al tiempo que maquinaba sus peculiares figuraciones acerca del sentido de la hombría, de la fuerza, de lo ganglionar o de la existencia trascendente, lo que iba tomando la forma de relatos, novelas históricas, relatos cortos, dramas, poemas, ensayos y casi siempre de signo parabólico y universal. Tal así que Sender es de los autores españoles más propicios para la traducción a otras lenguas del mundo. Ahora les hablaré de una de sus novelas más importantes, ya que fue la primera. Esta fue publicada en Madrid en 1960 y como una eficaz introducción a la narrativa del escritor. Sin duda, no es un mal camino para adelantarse en el universo sedentariano
y en las principales inflexiones de su pensamiento. Desde una perspectiva escalofriante, la obra examina la guerra de Marruecos, extrayendo de la tragedia sus propias conclusiones acerca de la condición humana, conclusiones devastadoras, manejadas con mucha profundidad. Para facilitar el ingreso del lector en este infierno, surge la figura arquetípica de Beyoncé, el joven aragonés que asiste al desastre anual y encargará la definición última de barbarie, en la sucesión dinámica de sucesos acumulados de acuerdo a un prólogo que cabería llamar posmoderno. De este hecho, esta es una creación que no encaja de moldes precisos y que lo aferra solo a lo fugitivo, asociando códigos, jugando a la ambigüedad mediante cambios de tiempo y enfoque. Decisión idónea, si se quiere captar el caos iniciando en la guerra. Aplicando el libro de Sender, este enfoque estructural revela la audacia literaria que sobresale aún más si se sitúa en el contexto de su época. Esta obra, que tan importante es para la vida de Sender, se llamó Imán. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.